El salmo sobre el que reflexionamos ayer me pareció tan bonito que al final he caído en no abandonarlo en el sermón de hoy. Me gustaría que reflexionáramos un poco más en ese salmo, que es el Salmo 84. Ese salmo que tiene ese versículo central tan hermoso que dice: incluso el gorrión encuentra un hogar y la golondrina un nido para ella, donde pueda colocar a sus crías. Tus altares, Yahvé de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. ¿Qué hay en torno a este salmo? ¿Qué rodea esta gema? Pues el primer versículo, en realidad el tercero, dice: qué bello es el lugar de tu morada, oh Señor de los ejércitos. Qué bello es el hogar de tu morada. Daos cuenta lo que era para un israelita, que vivían la inmensa mayoría de ellos en aldeas, en pueblecitos muy pequeños, 100 habitantes, 200, 500, algunos de 1000, de pronto llegar a Jerusalén, la gran ciudad del reino de Judá, encima en lo alto de un monte, con lo cual todavía estaba más realzada, y en su parte más alta, en el monte Moria, el templo, que lo que se construyó en tiempos de Salomón fue lo mejor que se pudo hacer, lo mejor. Además, un templo cuya traza estaba dirigida por el mismo Dios, a través de lo que había dicho por los profetas. Qué bello es el lugar de tu morada. Un israelita que llegara allí después de una larga peregrinación, ¿cómo le gustaría escuchar los cantos de los sacerdotes, escuchar la salmodia, ver cómo se hacían los sacrificios en el altar de bronce, ver cómo el sumo sacerdote alzaba los brazos y oraba hacia el santuario, sabiendo que en lo más profundo estaba el Sancta Sanctorum? Y después de eso, quedarse un ratito allí orando. Después de un rato de estar de pie atendiendo a los cantos, sentarse en el suelo, cerrar los ojos y orar. Durante el día o al caer la tarde, en paz, en tranquilidad. Qué bello es el lugar de tu morada, oh Señor de los ejércitos. Todo esto lo tenemos hoy día, pero no igual, mejor. El templo de Jerusalén fue lo más grande que se pudo construir en ese momento, lo más bello. Y sin embargo, incluso el templo de Salomón no se puede comparar con la catedral que tenemos, por ejemplo, en esta ciudad, esta hermosa catedral gótica. Daos cuenta de que el santuario al que se llegaba después del atrio, el santuario tenía una altura simplemente como la de esta iglesia. La anchura, la longitud, era más o menos como esto, no era más. No penséis, el templo de Jerusalén, era esto, con un atrio grande donde estaba el altar, porque había fuego en él, porque allí había algunas cosas más, el lugar donde se lavaban los sacerdotes, y ya está. Nosotros, incluso en cuanto a belleza, no es que tengamos lo mismo, tenemos más. Los templos de la Nueva Alianza son incomparablemente mejores que el templo del Antiguo Testamento. Hemos dicho
llegaba un israelita y escuchaba los cantos de los sacerdotes. Nosotros podemos escuchar los cantos de la liturgia de las horas, de los conventos. El israelita llegaba y veía el sacrificio que hacía el sumo sacerdote en el altar de bronce. Nosotros vemos el sacrificio del Cordero Pascual en el altar. El sumo sacerdote oraba elevando los dos brazos hacia el Sancta Sanctorum, donde estaba el arca de la alianza. Nosotros tenemos algo más grande que el arca de la alianza, que es el sagrario. El arca de la alianza, lo más sagrado que materialmente poseía el pueblo elegido, era como una profecía del sagrario. Como una profecía del sagrario. Lo tenemos todo. Cualquiera de nosotros puede venir en el silencio y orar. Lo mismo que lo hacían los benjaminitas, los de la tribu de Simeón, los de la tribu de... Todos iban allí y podían entrar al templo a cualquier hora a orar al Señor. También nosotros. Podéis, por lo tanto, venir tanto a la oración litúrgica, comunitaria, externa, como podéis venir a la oración interna, a la oración personal. Y si estáis en medio de esa paz, de ese silencio, entonces también vosotros podréis repetir aquello de: qué bello es el lugar de tu morada, oh Señor de los ejércitos. Yo os puedo asegurar que después de las misas, antes de que las cerremos, cuando la Iglesia de esta luz natural que ahora entra se va aminorando, se va haciendo más débil y se ve el crepúsculo aquí hasta llegar a una penumbra, es un momento maravilloso que lleva a recogerse uno dentro y a orar, y que lo podéis aprovechar, lo podéis aprovechar. Y es el lugar de la morada de Dios. Dios está en todas partes, está en el universo, está sobre los mares, en las montañas, en los desiertos, en mi casa. Pero ese Dios que llenaba todo el universo dijo: hacedme un lugar para mi morada, un lugar donde yo moraré. Uno podría decir: ¿pero cómo? Si tú estás en todas partes. Pero cuando uno entra en una iglesia silenciosa, en paz, con esa luz natural por las grandes vidrieras, uno siente verdaderamente esa presencia de Dios. Es cierto que está en todas partes, pero lo siente. Uno, si ora en su casa, ¿cuántas veces esto lo hemos experimentado todos? Me despisto. Padre, me despisto. Yo mismo me despisto tantas veces cuando oro en mi casa. Pero sin embargo en la iglesia, cuando han acabado todos los actos litúrgicos, aunque haya gente, aunque se muevan, aunque hable alguno, curiosamente la oración es más profunda, se despista uno menos. El lugar lleva ese fervor. Hay lugares que nos llevan a la oración. Yo hablo de lo que a mí me lleva más, una catedral gótica, cuando está en paz, casi vacía, con la luz entrando por las vidrieras. Solo uno tiene que sentarse y la oración surge de un modo sencillo, de un modo suave, no requiere ningún esfuerzo. ¿Cuántas personas me lo han dicho? Padre, es que entré y no me apetecía ya salir. Pasaba el tiempo y se me hacía nada. Qué bello es el lugar de tu morada. Hay muchos lugares en el mundo bellos. Sí, las montañas, los bosques, el mar. Pero sinceramente os lo digo, aunque ver esas cosas, sí,
me gusta. Tampoco ninguna de ellas nunca en toda mi vida me ha entusiasmado muchísimo, muchísimo, muchísimo. He dicho, qué bonito, sí. A veces pienso, me gustaba más en televisión. Pero sin embargo, cualquier iglesia, en ese silencio, en esa paz del crepúsculo, eso sí, eso lo prefiero a las bellezas verdaderamente divinas que el Señor ha puesto en el mundo. Lo prefiero. Y entonces se cumple lo que decía este salmo del que estaba hablando. Mi alma desea, anhela por los patios del Señor. Patios. ¿Por qué dice patios? Porque aunque el primitivo templo de Salomón tenía el santuario, más o menos de esta altura y esta anchura de esta iglesia, con un atrio delante, que el atrio al principio pues era simplemente de madera. Después sacerdotes fueron a vivir allí, después hubo lugares, almacenes donde se acumulaban sacrificios, las limosnas, y se empezaron a construir más cosas, formando pequeños patios, todo era solo de un piso de altura. En algún lugar, a lo mejor el templo llegó a tener algún edificio planta baja y un primer piso, pero no más. Por eso, al final el templo era un lugar más grande, más laberíntico, donde uno podía entrar, pasear por esos patios, y dice eso, como claustros, como pequeños claustros, pero más primitivos. Mi alma anhela por los patios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan de alegría por el Dios viviente. El Dios viviente mora en los templos. Todavía más cuando de hecho en el sagrario está Jesucristo, ese Dios espiritual, invisible, que se encarna. Y entonces aquí está Jesucristo en el sagrario, fuera no. ¿Quién de nosotros, si hubiéramos vivido hace 2000 años, no hubiéramos ido a hablar con Jesús? Todos querríamos haber ido a hablar con Jesús. Ahora se puede hacer. Leyendo la biografía de mi santo favorito, Santo Tomás Becket, arzobispo de Canterbury en la Edad Media, en un momento muy delicado en que había grandísimos peligros para la Iglesia, él se dio cuenta de que tenía que orar más. Y me llamó mucho la atención que en un momento dado de la biografía se dice como al monje, porque la catedral tenía un monasterio adosado, un monasterio benedictino muy grande con muchos monjes, le dice que le preparen las cosas para dormir esa noche en la catedral. Y es que resulta que a veces se tenía esa costumbre, un monje, un sacerdote o el obispo, de que en ese anhelo de decir tengo que orar, pues en un lugar cualquiera, las catedrales eran muy grandes, pues les ponían, me imagino, un poco de unos jergones con paja, una manta, y oraban y se quedaban a dormir dentro del templo. Qué impresionante debía ser aquello, dormirse orando dentro de la catedral y despertarse viendo las velas alrededor del sagrario, el altar, todo eso. Y acabó ya el Salmo con el versículo 4. Después que dice lo que ayer explicamos de la golondrina y el pájaro que quieren poner sus nidos en los altares, acaba el cuarto versículo con esto: dichosos aquellos que viven en tu casa cantando siempre tu alabanza. Dichosos aquellos que viven en tu casa. No nos tengáis envidia
a las religiosas que están aquí detrás de estas rejas, ni al sacerdote que está aquí en el ambón. Cualquiera de vosotros espiritualmente podéis ser habitantes de la casa del Señor. Con vuestro espíritu podéis no separaros de aquí y podéis venir muchas veces al día a hacer una visita, a hacer un rato de oración por la mañana, otro por la noche. Yo conozco a hombres con grandes ocupaciones, con mucho trabajo, pero que tienen su horario. Antes de entrar al trabajo, un rato de oración. Después la visita. Lo veo en el mismo hospital donde yo estoy de capellán, como los médicos, las enfermeras, gente de cocina que trabaja en la cocina, se acerca un momentito y hace su oración. Incluso alguno que está ocupadísimo, porque yo le conozco el horario que tiene de trabajo de mañana y tarde, se queda media hora haciendo oración en cuanto se le acaba el trabajo por la mañana. O sea, no nos tengáis envidia. Vosotros podéis ser los habitantes de esta casa con mayúscula. Solo hay que querer. Solo hay que empezar por un poco. El camino hacia la vida espiritual de oración, hacia la vida de oración, comienza diciendo: voy a poner un poco de tiempo para el Señor, voy a reservarlo. Y entonces Él, ya veréis que lo expande, que os pide más, que os invita más. Y entonces acabaréis diciendo eso: qué dichosos aquellos que viven en tu casa. Y la dicha vendrá de Él. No seréis como los demás, que la dicha vendrá de lo de fuera. La salud, que me quiera esta persona, que me agradezcan esto, que la dicha vendrá todo de aquí. Lo que venga después de fuera le daremos gracias a Dios. Pero si no viene nada, pues no viene nada, no pasa nada. Dios lo será todo. La dicha la encontraréis aquí. Él os pagará todo. Él será la fuente que ya os dará suficiente agua. Nada más. Dichosos los que viven en tu casa. Que estas palabras sagradas de la palabra de Dios resuenen en los corazones de todos vosotros cristianos que estáis en esta iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por nuestro Santo Padre, el Papa